Buenas tardes, miembros del comité. Siendo las 12 horas con 13 minutos, el día miércoles 8 de abril del 2026, damos inicio a la tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SES, con fundamento en los numerales 32, 33 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el Estado de Baja California. Se les informa que esta sesión será transmitida en tiempo real. Secretaria, tenga bien llevar el pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lista de asistencia de la tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia. Licenciado Carlos Alfredo Vargas Gutiérrez, titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Presente. Licenciada Marlene Rivas Verdugo, en representación del licenciado Leonardo Esparza Medina, jefe del Departamento de Bienes y Servicios y secretario técnico del Comité de Transparencia. Presente. Licenciado Ramón Luquen, en representación del ingeniero Carlos Alberto Machado Parra, coordinador ejecutivo de la Unidad de Planeación, en su carácter de vocal. Presente. Licenciada Marisola Gaba Ramos, en representación del ingeniero Rodolfo Giver Fonseca, titular de la Subdirección Comercial y vocal del Comité de Transparencia. Presente. Licenciada Marisela Lomelí Moreno, en representación del licenciado Raimundo Gallardo Salazar, titular de la Unidad Jurídica y vocal del Comité de Transparencia. En virtud de lo anterior, se determina que existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretaria. En virtud de dicho quórum para el desarrollo de la presentación, le pido la lectura del orden del día. Orden del día 8 de abril, relativo a la tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso. Punto número 3, presentación, discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación relativa a la clasificación como información reservada por un periodo de 5 años, efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública formulada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 11 211 64 026 00 0043, consistente a la información solicitada en el numeral 26, que dice: se solicita copia fiel de las bitácoras operativas, reportes diarios, informes de incidentes o comunicaciones internas relacionadas con fallas en estaciones de bombeo, colectores, emisores submarinos o cualquier infraestructura que haya dado lugar a descargas contaminantes. Solicitud realizada por el jefe de agua y saneamiento mediante oficio A2026-15987. Punto número 4. Presentación, discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación relativa a la clasificación como información reservada por un periodo de 5 años, a efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública formulada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 11 211 64 026 000043, consistente en la información solicitada en el numeral 26, que dice: se solicita copia fiel de los reportes de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales bajo operación o supervisión de CES, incluyendo caudales de entrada y salida, parámetros de operación, incidencias, paros de planta, fallas mecánicas o eléctricas, sobrecargas hidráulicas y cualquier evento que haya producido descargas no tratadas o insuficientemente tratadas. Solicitud realizada por el jefe de agua y saneamiento mediante oficio A2026-15987. Punto número 5, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. ¿Existe alguna propuesta para llevar a cabo alguna modificación al orden del día antes expuesto? No. Toda vez que no existe propuesta alguna, solicito, secretaria, someta a votación el orden del día antes mencionado. Se somete a votación el orden del día y quien esté a favor, levantar la mano. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. A favor de leer el siguiente punto del orden del día. Punto número 3, presentación, discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación relativa a la clasificación como información reservada por un periodo de 5 años, a efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública formulada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 11 211 64 026 000043, consistente a la información solicitada en el numeral 26, que dice:
Se solicita copia fiel de las bitácoras operativas, reportes diarios, informes de incidentes o comunicaciones internas relacionadas con fallas en estaciones de bombeo, colectores, emisores submarinos o cualquier infraestructura que haya dado lugar a descargas contaminantes. Solicitud realizada por el jefe de agua y saneamiento mediante oficio A2026-15-987. Gracias, secretaria. En relación al punto antes expuesto, el Departamento de Agua y Saneamiento solicita que se clasifique como información reservada en su totalidad por 5 años la información solicitada en el numeral 26, que dice: se solicita copia fiel de las bitácoras operativas, reportes diarios, informes de incidentes o comunicaciones internas relacionadas con fallas en estaciones de bombeo, colectores, emisores submarinos o cualquier infraestructura que haya dado lugar a descargas contaminantes, con fundamento en el artículo 3839.a 40 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, artículo 2, fracción 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de California, artículos 7, 102, 103, fracción 1, 112, fracción 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 1, 7, 87, fracción 1, 91, fracción 1, 2, 3, 92, 96, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el Estado de Baja California. Motiva su petición en razón de que al entregar dicha información es sujeta a ser tergiversada y publicada, afectando negativamente la postura, negociaciones y relaciones del Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en suma de las negociaciones binacionales en la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Menciona a la letra. Entremos en materia del Tratado de Aguas de 1944, en donde la Comisión Internacional de Límites y Aguas es un órgano diplomático de carácter binacional adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el propósito de resolver controversias en materia de agua y flujos transfronterizos, intercambiando información, sea esto por parte de estudios, proyectos, entre otros, de manera pacífica, en donde impera la diplomacia y las buenas relaciones entre ambas naciones vecinas, para solventar asuntos ambientales binacionales. A continuación se transcribe el párrafo segundo y el tercero del artículo 2 del Tratado de Aguas de 1944, que dice: la aplicación del presente tratado, la reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud de los mismos y las resoluciones de todos los conflictos que originen su observancia y ejecución quedan confiados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que funcionará de conformidad con las facultades y restricciones que se fijan en ese tratado. La Comisión tendrá plenamente el carácter de un organismo internacional y estará constituida por una sección mexicana y una sección de Estados Unidos. Cada sección será encabezada por un comisionario ingeniero. Cuando en ese tratado se establece acciones conjuntas o el acuerdo de los dos gobiernos o la presentación de los mismos de informes, estudios y proyectos u otras estipulaciones similares, se entenderá que dichos asuntos serán de competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la Secretaría de Estados de los Estados Unidos, o que se tratarán por su conducto. De la prueba de daño se desprende del numeral que nos ocupa, donde permea una esfera de consecuencias binacionales, no solo regionales, en donde, como se lee en el artículo 2 del Tratado de Aguas de 1944, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Comisión Internacional de Límites y Aguas, quien resuelve dichas diferencias y asuntos complicados que finalmente comprometerán las negociaciones y resoluciones de problemática binacional, que la Administración Pública Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SILA dirime con su contraparte, la SILA sección americana. Es decir, el propósito es hacer la información pública y claramente, al no entender y estar informados sobre los programas de cumplimiento, proyectos efectuados de rehabilitación, créditos, fondos y bonos, entre otros, a los que la CES continuamente elabora, presupuesta, presenta ante autoridades competentes y las instituciones financieras indicadas, en el ánimo de trabajar, operar, dar mantenimiento, en suma, pues mejorar la infraestructura hidráulica actual para la creciente demanda de servicios públicos. Caso particular que nos ocupa: saneamiento. El saneamiento. El resultado de entregar dicha información perjudica no solo a CES, sino al Gobierno de México en las negociaciones relativas al Tratado de Aguas de 1944 y en subsecuente afecta a los compromisos binacionales, incluyendo la obtención y disfrute de fondos, créditos otorgados a CES por la problemática del río Tijuana. Es importante realzar que la problemática y retos que enfrenta la CES es una exposición demográfica de la región, y los esfuerzos del organismo operador se reducen en una planeación estratégica, encontrar financiamiento para los proyectos y rehabilitaciones necesarias, y de manera simultánea al llevar a cabo negociaciones y cumplimentar con las normativas, no solo en el territorio nacional, sino aquella inscrita en los tratados de agua antes mencionados, así como en sus diversas actas y memorándums. Haciendo hincapié de lo dicho anteriormente, se tiene que en la reciente acta 333 de fecha 15 de diciembre del 2025, principalmente dice lo siguiente: los comisionados reconocieron que, a pesar del esfuerzo que ambos gobiernos han llevado a cabo en el amparo
de las actas referidas y de otros acuerdos de la comisión, no ha sido posible lograr una solución integral al problema fronterizo de saneamiento de Tijuana-San Diego, particularmente por el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de Tijuana. Dicho lo anterior, secretario, solicito someta a votación el punto antes expuesto. Se somete a votación el punto número 3 del orden del día. Quien esté a favor, levantar la mano. A favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 3. Gracias, secretaria. A favor de continuar con el orden del día. Punto número 4. Presentación, discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación relativa a la clasificación como información reservada por un periodo de 5 años. Efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública formulada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con el número de folio 11-211-64-026-000043, consistente a la información solicitada en el numeral 26, que dice: se solicita copia fiel de los reportes de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales bajo operación o supervisión de CESP, incluyendo caudales de entrada y salida, parámetros de operación, incidencias, paros de planta, fallas mecánicas o eléctricas, sobrecargas hidráulicas y cualquier evento que haya producido descargas no tratadas o insuficientemente tratadas. Solicitud realizada por el jefe de agua y saneamiento mediante oficio A2026-15987. Gracias, secretaria. En relación al punto número 4 del orden del día, el Departamento de Agua y Saneamiento solicita que se clasifique como información reservada en su totalidad por 5 años el punto antes mencionado por la secretaria. De nueva cuenta, y entrando en materia del Tratado de Aguas de 1944, en donde la Comisión Internacional de Límites y Aguas es un órgano diplomático de carácter binacional, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de resolver controversias en materia de agua y flujos transfronterizos, intercambiando información, sea esto por parte de estudios, proyectos, entre otros, de manera pacífica, en donde impera la diplomacia y las buenas relaciones entre ambas naciones vecinas para solventar asuntos ambientales binacionales. A continuación se transcribe el párrafo segundo y tercero del artículo 2 del Tratado de Aguas de 1944, que dice: la aplicación del presente tratado, la reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que los gobiernos adquieren en virtud de los mismos y la resolución de todos los conflictos que originen su observancia y ejecución quedan confiados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que funcionará de conformidad con las facultades y restricciones que se fijan en ese tratado. De la prueba de daño se desprende, en razón del numeral que nos ocupa, que permea una esfera de consecuencias binacionales, no solo regionales, en donde, como se lee en el artículo segundo del Tratado de Aguas, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, quien resuelve dichas diferencias y asuntos complicados que finalmente son competencia y comprometerán las negociaciones y resoluciones problemáticas binacionales que la Administración Pública Federal dirime con su contraparte de la SILA sección americana. Una vez dicho esto, se considera que en virtud de lo antes mencionado, se clasifique como información reservada en su totalidad por 5 años las documentales e información relativas al numeral 28, en donde aquí rige la ley de celebración del tratado, en donde en su artículo 5 y 6 establece que el intercambio de información es únicamente a través de esa instancia. Por lo tanto, la divulgación y máxima publicidad entorpece y contraviene dichas disposiciones mencionadas, toda vez que perjudica notablemente al gobierno de México en un ámbito internacional. A continuación se reproducen dichos artículos. El artículo 5 dice: la voluntad de los Estados Unidos mexicanos para obligarse por un tratado se manifiesta a través de intercambio de notas diplomáticas, canjeo, depósito de instrumentos de ratificación, adhesión o aceptación, mediante los cuales se notifique la aprobación por el Senado el tratado de cuestión. Artículo 6. La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo. Y cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro correspondiente. Dicho lo anterior, solicito, secretaria, somete a votación el punto número 4 del orden del día. Se somete a votación el punto número 4 del orden del día. Quien esté a favor, levantar la mano. A favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 4 del orden del día. Gracias, secretaria. Continúa con el orden del día. Lectura de los acuerdos tomados en la sesión. Acuerdo SE/001/08-04-2026. Se aprueba por unanimidad el punto número 3 del orden del día, consistente en la confirmación de clasificación como información reservada por un periodo de 5 años. La información solicitada en el numeral 26, que dice: se solicita copia fiel de las bitácoras operativas, reportes diarios
informes de incidentes o comunicaciones internas relacionadas con fallas en estaciones de bombeo, colectores, emisores submarinos o cualquier infraestructura que haya dado lugar a descargas contaminantes. Solicitud realizada por el jefe de agua y saneamiento mediante oficio A 2026-15987. Acuerdo SE diagonal 002 diagonal 08-04-2026. Se aprueba por unanimidad el punto número 4 del orden del día, consistente en la confirmación de clasificación como información reservada por un periodo de 5 años, la información solicitada en el numeral 26 que dice: se solicita copia fiel de los reportes de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales bajo operación o supervisión de CES, incluyendo los caudales de entrada y salida, parámetros de operación, incidencias, paros de planta, fallas mecánicas o eléctricas, sobrecargas hidráulicas y cualquier evento que haya producido descargas no tratadas o insuficientemente tratadas. Solicitud realizada por el jefe de agua y saneamiento mediante oficio A 2026-15987. Gracias. Continúa con el orden del día, secretaria. Punto número 6, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Siendo las 12 horas con 29 minutos, según votó los puntos para esta tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, se da por terminada. Agradezco a todos su presencia y su participación. Buenas tardes. Buenas tardes.